Companys, este que tinc així és el medicament de la polèmica. L'Ozempic i altres medicaments de la diabetes estan començant a escassejar no només així a Benidorm, sinó a tota la província d'Alacant, a tota la comunitat valenciana, inclús a tota Espanya. Alberto, conta'ns per què està passant això. Muy buenas. Pues por diversos motivos. Hay ciertos personajes públicos bastante influyentes en la sociedad, tanto por redes sociales como por YouTube, etcétera, que están promocionando el uso de este medicamento para perder peso. A día de hoy no se recomienda, y menos aún por alguien que no sea médico, el uso para perder peso, porque sí. Es solo está aprobado el uso por las autoridades sanitarias únicamente para casos de obesidad y obesidades mórbidas. I des de quan esteu notant que passa això? Esto desde el principio. Ozempic salió más o menos, hará 1 año y medio, pues prácticamente desde el principio lo empezaron a recomendar personajes públicos, luego también en los gimnasios la gente del boca a boca empezó a promocionarlo, de manera que, claro, se empezó a hacer un uso muy abusivo y los laboratorios no daban abasto. El dubte que tenim és si en les indicacions, en el prospecte, diu alguna cosa de la pèrdua de pes. A día de hoy no. Si os acercáis por aquí, lo tengo además aquí abierto, es la ficha técnica de la Agencia Española del Medicamento. Aquí podemos observar, en monoterapia, cuando la metformina no se considera apropiada debido a intolerancia o contraindicaciones y añadido a otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Como he comentado, ahora mismo está solo aprobado, no está incluido en ficha técnica. Igualment, no volem demonitzar este medicament perquè s'estiga fent un ús nociu, perquè realment sí funciona per al que va dedicat, ¿no? Efectivamente, nunca hay que demonizar los medicamentos que están en ninguna farmacia, porque todos llevan unos ensayos clínicos muy estrictos, tanto a nivel español como a nivel europeo. Tenemos una legislación muy fuerte que propicia que todos los medicamentos pasen por distintas fases de estudio. A día de hoy, todos los medicamentos en el mercado están en fase 4, es decir, monitorización. Si se ve cualquier cosa extraña en el uso de cualquier medicamento, se puede notificar a las agencias pertinentes, ¿vale? De manera que Ozempic a día de hoy no se ha visto ningún no se ha visto ningún efecto adverso a largo plazo. De momento no hay que demonizarlo ni muchísimo menos. El que nosaltres sí que volem fer des de Som de Casa és fer aquest treball de consciència per a que la gent no l'adquirisga si realment no el necessita, perquè això està provocant aquest desabastiment, ¿no? Efectivamente. Este medicamento, como otros antidiabéticos orales, están destinados para pacientes con de verdad severos problemas con la diabetes, personas que no pueden controlar bien sus propios niveles de glucosa. Es decir, si una persona que no lo necesita adquiere este medicamento para perder peso únicamente por funciones estéticas, está perjudicando a alguien que realmente lo necesita. Esas personas pueden acabar con problemas severos, tanto de ceguera, a nivel renal, a nivel cardiopático. Hay que tener un uso... Hay que tener un poquito de cabeza. Ya que prendre un poco de conciencia, ¿no? Sí, hay que tener un poquito de cabeza con los medicamentos, que no son ningún juego, y siempre preguntarnos tanto a nosotros los farmacéuticos como a vuestro médico. Moltíssimes gràcies, Alberto. I a més és que des de la Conselleria de Sanitat i des del Ministeri de Sanitat demanen responsabilitat i alerta perquè este fàrmac, este medicament, podria tindre efectes secundaris gastrointestinals.